Entonces iniciamos la grabación y, como les dije, hoy vamos a dar una charla así que es bastante, ¿cómo se dice? No tiene demasiada matemática, no tiene prácticamente matemática, y es para dar una idea más o menos de dónde va, una idea bastante acertada, de dónde Schrödinger sacó su famosa ecuación. Entonces, su ecuación de onda. Entonces, en principio, como bien dice acá, bueno, esta charla la di en otro lado también. La di sin matemática porque habían estudiantes que por ahí no tenían el nivel de matemática obviamente que tienen ustedes, pero me parece bueno darlo acá también porque es una cosa como bastante introductoria y por ende creo obviamente que ustedes lo van a entender, ni que decirlo, ¿no? Entonces, podemos decir que todo comenzó con la luz, como bien dice ahí, y la luz tiene dos, digamos así, dos rarezas. Una es la constancia de la velocidad de la luz. Ustedes saben que la velocidad es un concepto relativo, ¿no? Cuando uno va, no sé, en un auto y, no sé, a 100 kilómetros por hora, y alguien viaja en otro auto también a 100 kilómetros por hora en la misma dirección y se pone a la par de ustedes, si ustedes miden la velocidad de ese segundo auto, obviamente van a encontrar que la velocidad es cero. ¿No es cierto? Es como decir, bueno, otro ejemplo sería, yo voy arriba de un colectivo, estoy sentado en un colectivo, si intento medir la velocidad de otro pasajero que está en el mismo colectivo, obviamente voy a encontrar que su velocidad es cero. Ahora, si alguien mide eso desde abajo, claramente no. Entonces, la velocidad depende de quién la mida. Pero no es así con la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, si yo voy en un auto a 100 kilómetros por hora, no sé, y hay otro auto de donde parte un rayo de luz, cuando yo mido la velocidad de esa luz, voy a seguir midiendo 300.000 kilómetros por segundo. O sea, ya habíamos visto cuando ustedes cursaron Introducción a la Cuántica y Relatividad que la luz, la velocidad de la luz es una constante universal y no depende de quién la mida. Bueno, esa es una de las rarezas, así entre comillas. Y la otra rareza es la naturaleza de la luz. O sea, si su naturaleza es corpuscular u ondulatoria. ¿Está bien? Entonces, en cuanto a la primera cosa, la velocidad de la luz, en, digamos, ya finales de la Edad Media, la velocidad de la luz se consideró infinita por, bueno, Kepler. Ustedes ya a Kepler saben que fue un astrónomo, pero también por Bacon y Descartes. Bueno, por ahí Bacon no es tan conocido, pero son filósofos de renombre de esa época. Y todos consideraban, claro, sin ningún por ahí fundamento, sin posibilidad, mejor dicho, de fundamentar eso, que la velocidad de la luz era infinita. Y en cuanto a la naturaleza, bueno, antes de la naturaleza, después de eso, de ese periodo, cuando se empezaron a hacer experimentos, bueno, en el 1676 fue el primer experimento para medir la velocidad de la luz, ya se encontró un valor que no era infinito, obviamente. Comenzó Romer con experimentos midiendo eclipse de la luna de Júpiter,
Y bueno, como ustedes pueden ver acá, hubieron muchos otros experimentos en varios momentos de la historia, donde más o menos se detectó que la velocidad de la luz anda por los 300.000 kilómetros por segundo. Eso corresponde más o menos a 1.000 millones de kilómetros por hora. Bueno, esto es en cuanto a la velocidad. También hay experimentos más modernos, porque acá figura el último de 1956, pero después hubo más modernos, hasta el 2010, una cosa así, con diferentes métodos. Bien, eso es en cuanto a la velocidad. La otra rareza dijimos que es su naturaleza. Y en cuanto a la naturaleza de la luz, fíjense que la cosa pasó por varios, digamos, por varias formas de ver esa naturaleza, ¿no? Bueno, Gassendi, que también fue un astrónomo, pensaba que era una partícula, Huygens, que era una onda, Hooke, el del resorte, que era una onda, ¿no? Newton, una partícula, Young, una onda. Bueno, Maxwell, onda, obviamente. Einstein pensó en una onda por el tema de la relatividad, o sea, para, digamos, de alguna manera justificar su relatividad especial, utilizó como válidas las leyes de Maxwell. Pero esas leyes de Maxwell del electromagnetismo tienen como solución una onda. Pero después, claro, en 1905, con el efecto fotoeléctrico, de esto ustedes supongo que algo se acuerdan, con el efecto fotoeléctrico tuvo que cambiar su pensamiento y necesitó en ese momento que fuese una partícula. Y bueno, luego intenta unificar esos dos conceptos de onda y partícula. O sea, él decía, bueno, obviamente apostaba a la formulación de Maxwell, que muestra que la luz es una onda, y también hay un montón de experimentos, fundamentalmente de Hertz, ¿no? Que fue un físico alemán que estudió justamente las ondas electromagnéticas. Hubo un montón de experimentos que Hertz hizo basándose en la formulación de Maxwell, y bueno, esos experimentos señalaban que la luz era claramente una onda. Pero bueno, el efecto fotoeléctrico y posteriormente el efecto Compton, no sé si se acuerdan de eso, claramente señalaban lo contrario. Y hubo también una docena de experimentos que señalaron lo contrario. Bueno, Compton, ya que lo mencioné, estaba convencido de que la luz era una partícula, porque el efecto Compton, que era de alguna forma la pequeña desviación en la longitud de onda de los rayos X, se podían explicar perfectamente como un choque entre un fotón, la partícula de luz. En la época de Compton no se llamaba fotón, eso fue posterior. Bueno, entre un fotón, la partícula de luz, y un electrón. Y después de Broglie también pensó en una cosa mixta, onda-partícula, en la que se apoyó Schrödinger, ¿no? Y en la actualidad, como bien dice acá, las teorías cuánticas de campo, Quantum Field Theory, eso es lo que significa QFT, piensa a la luz como partículas, pero excitaciones, que esas partículas corresponden a excitaciones de campos cuánticos. Ya sé que no les dije nada, pero existirían campos cuánticos, que serían acá bastante complejo de explicar exactamente qué es eso, y esos campos cuánticos son los que crean estas partículas de luz o cualquier otra partícula, ¿no? Entonces,
el tema de cómo se piensa, cómo lo piensan las teorías cuánticas de campo a la luz en la actualidad, no es para nada trivial. Bueno, entonces, si uno piensa en ondas, empecemos por ondas. Acá, en este videíto que saqué de por ahí de internet, se ve claramente lo que es una onda, ¿no? Cuando acá hay una chica y el profesor toma un resorte, lo empieza a mover, y esa perturbación, ese movimiento llega a la mano de la chica, de la estudiante, ¿no? Como se ve acá, cuando esto arranque, ¿no? Fíjense que en este movimiento las partículas del resorte que componen el material del resorte bajan y suben, pero no se propagan. O sea, no es que esta partícula llegó hasta acá, ¿no? Llegó a la mano de la estudiante. Ninguna partícula llega a ningún lado. Lo que se propaga es la deformación, en este caso del resorte. Y bueno, como la partícula viaja en sentido perpendicular a la deformación viaja para allá, para la izquierda, y la partícula se mueve en sentido perpendicular, o sea, transversal, esta clase de onda se denomina transversal. Más allá de cómo se denomine, porque ahora vamos a ver una onda también longitudinal, la onda es la deformación de algo. En la onda no viaja materia. En este caso es la deformación de un medio material, como puede ser el resorte. Pero no viaja materia, viaja la deformación justamente, ¿no? Bueno, ahí esa flecha indica hacia dónde se mueve la deformación, que es transversal al movimiento de las partículas. Bueno, pero también uno puede hablar de una onda longitudinal, como va a generar ahora el profe también, donde esa deformación ahora, esto también es una deformación que avanza de la mano del profesor hacia la mano de la estudiante, pero acá no hay materia que se traslade, como en el caso anterior. La onda consiste otra vez en la deformación del medio material, pero no transporta materia. Bueno, ahí lo ven más de una vez. Bueno, este tipo de ondas es como la onda sonora, esta onda longitudinal. La onda sonora, bueno, acá tenemos una jeringa de inyección, para inyecciones, y esta jeringa tiene un pistoncito que acá está representado por este pistón en rojo, y bueno, un cilindro que está representado por este cilindro. Y si yo lo que hago es mover el pistón hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, cuando lo muevo hacia adelante comprimo el aire que hay acá adelante. Si yo muevo esto hacia acá, hacia la derecha, las moléculas de aire se aplastan, pero claro, después ese aplastamiento, como no les gusta estar más cerca que cierta distancia, las moléculas que están pegadas sobre el pistón, sino las restantes, se van a empezar a mover hacia la derecha. Y entonces ese movimiento que van a hacer hacia la derecha va a aplastar a las moléculas que están más hacia la derecha de ellas, que a su vez después se van a mover otra vez hacia la derecha. Es decir, esa deformación se va a propagar a lo largo de este cilindro, como se ve acá, ¿no? Bueno, cuando esto arranque, expansiones de aire, que son las regiones donde se separan. Ahí hay un sonido, vamos a bajarlo. Estas son las moléculas más aplastadas que, bueno, ese aplastamiento es lo que va viajando. Otra vez, la molécula no viaja, la molécula está acá en rojo y se mueve en torno a su posición de equilibrio de
izquierda a derecha. Esto es una onda longitudinal, ¿no? El medio, o sea, el movimiento que hace esta molécula, tiene la misma dirección en la que se propaga la perturbación. La misma dirección, como pueden ver ahí. Bueno, otra vez, esta no, es una onda longitudinal donde otra vez no se propaga materia, ¿no? Sino que se propaga una deformación. En este caso, cambios en la densidad del aire o en la presión, porque las zonas donde la densidad es más grande, también ahí es más grande la presión del aire. Bien. Otra vez, eso está dibujado acá. Uno puede agarrar un eje y dibujar la presión, en otro eje dibujar la posición. Puede hacer este dibujo, y esto significa que, bueno, hay regiones donde el aire está más aplastado, que acá yo los puedo señalar con una línea en rojo. En esta región el aire está más aplastado, y ahí entonces la presión es máxima, también es máxima la densidad. Después hay lugares donde el aire está normal, entonces la presión es la atmosférica, y lugares donde el aire y las moléculas están más separadas, entonces la presión cae por debajo de la atmosférica. Y todo eso es lo que se va desplazando, en este caso desde este parlante, que no es más que el pistón que vimos antes. El parlante tiene una membrana de cartón que se mueve de derecha a izquierda y aplasta el aire o lo descomprime. Entonces estos frentes de onda van viajando y llegan, bueno, al oído de la persona, ¿no? Entonces uno puede representar a la onda con esta víbora de acá arriba, ¿no? O representarla así, dibujando los frentes de onda. Nosotros en esta charla vamos a utilizar, bueno, las dos, pero esta la vamos a utilizar también, bastante. Bueno, ¿qué pasa con las ondas? Y qué no pasa con las partículas, ¿no? Las ondas se superponen, cuando esto ya ustedes lo conocen desde otras materias de física, pero si yo llego a una onda con esta fase y otra en contrafase, se van a sumar y pueden anularse si las amplitudes son iguales, ¿no? O si vienen en la misma fase, se pueden sumar. Entonces, como se ve acá, bueno, acá vienen en fase, para arriba, se suman para arriba. Ustedes estas cosas ya las conocen, pero las estamos como repasando. Acá vienen en contrafase, entonces se anulan. Ahí se anularon y siguen viaje. A las partículas no les pasa esto, ¿no? Si vienen dos autos, como vienen recién, no aparece un solo auto del doble de tamaño, ¿no? ¿Está bien? O si viene, qué sé yo, un auto para arriba, otro auto para abajo, cuando se cruzan no desaparecen los autos. Entonces, estas cosas son, la superposición es una característica de las ondas, algo que ocurre, digamos, con las ondas. Bueno, acá están gritando, no sé, los chicos que pasan por afuera. También las ondas se reflejan, como ustedes saben, vale la ley de reflexión, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Eso se puede demostrar, si uno piensa en ondas electromagnéticas, se puede demostrar con las leyes de Maxwell aplicando las condiciones de contorno en esta superficie. Obviamente no lo vamos a hacer ahora eso.
pero también las partículas se reflejan, o dicho de otra forma, rebotan. En una superficie dura, si uno tiene una partícula, y bueno, no hay acá gasto de energía en esta superficie, o sea, esto no es de arena, sino supongamos que es una placa de acero, por conservarse el momento lineal de esta partícula, uno puede demostrar que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Así no hablamos de incidencia y reflexión, hablamos de rebote, pero bueno, podemos decir que las partículas, al igual que lo que pasa con las ondas, sufren una reflexión, rebote para las partículas, ¿no? Entonces, la reflexión, el fenómeno de reflexión, no me sirve para distinguir si algo es una partícula o una onda. Porque ocurre con las ondas y también puede ocurrir con las partículas. ¿Está bien? Isaac Newton pensaba que la luz eran partículas y no tenía problema en demostrar la ley de reflexión suponiendo eso. Bueno. Como ustedes saben también, porque cursaron óptica, las ondas se refractan, ¿no? Es decir, cuando pasan de un medio donde van a una determinada velocidad a otro donde van a otra velocidad, se desvía la dirección de propagación de la onda. Por eso uno ve el lápiz acá como partido. Entonces, cada vez que la luz cambia de medio, donde el medio tiene diferentes propiedades ópticas, básicamente donde hay un cambio en la velocidad de la luz, hay una onda reflejada y una onda que entra al otro medio, que entra con otra dirección y se denomina refractada, ¿no? Como antes, los ángulos de incidencia y reflexión son iguales, pero no son iguales el de incidencia y el de refracción. Ustedes saben que vale la ley de Snell, que acá no la he colocado porque la charla fue dada también en otro ámbito. Bueno, pero la pregunta es, ¿puede uno decir que las partículas en alguna condición se pueden refractar, así entre comillas? Bueno, sí. La respuesta es sí. Si yo pienso como pensó Newton, que la luz estaba compuesta por partículas, y ahora pienso que el frente de esas ondas, si yo pienso que la luz son ondas, en realidad que no son ondas, sino que son partículas que están alineadas como se ven acá, uno puede pensar que estos son soldados que vienen marchando, y acá atrás hay otra columna de soldados, y acá atrás hay otra columna de soldados, y todos vienen marchando, y de repente esos soldados pasan de este medio, que está acá en celeste, donde viajan a una determinada velocidad, pasan a otro medio, donde viajan a otra velocidad. Supongamos que paso de un piso duro a un piso de arena, donde tengo que ir más lento, por decir algo, o más rápido, no sé. Si yo pido que se mantenga la columna encolumnada, digamos a que estén todos los soldados alineados, voy a ver que necesito sí o sí que toda la columna cambie de dirección de movimiento. Eso lo puedo ver. El soldado que llega acá, cuando llega acá empieza a ir más lento, se mueve más lento. Si sigues en línea recta, una vez que llega este va, ¿cómo les podría decir? El que entró acá, que viaja más lento, va a quedar rezagado respecto de este. O sea que la fila se va como a romper.
Para que la fila no se rompa, necesito que estén todos alineados en otra dirección. Entonces, la refracción, Newton también la explicó o pensó que podían darse para partículas. Entonces, esos dos fenómenos, si uno hace experimentos de refracción o de reflexión, no me sirven mucho esos experimentos para distinguir si lo que estoy mandando ahí es una onda o una partícula. Bueno. Pero hay algo que sí me sirve, que le pasa a las ondas y no le pasa a las partículas, que ustedes también lo vieron en óptica, que sí, se ve con cuentas y todo. Yo acá preferí darlo así sin cuentas, que se llama el fenómeno de difracción, que así hablando muy informalmente, como dice Mari Pronto, uno podría pensar que es el fenómeno que hace que la luz, las ondas, mejor dicho, lo que están acá, lo que llega acá a la ranura es una onda, donde acá no la represento la onda con una viborita, sino que la represento con estos frentes. Esta animación tampoco es mía, yo no sé hacer estas cosas, por eso la saco de internet. Se puede pensar que la difracción es que la onda cuando se interrumpe el frente de la onda y la onda dobla, ¿no? Contorneando, pegándose hacia donde está la placa que interrumpió el frente. O sea, en este caso la onda venía en esta dirección, en todo este semiespacio de la izquierda. Acá está el obstáculo, que sería un muro por donde la onda no puede pasar, una ranura por donde sí puede pasar y otra vez el muro. Y en este semiespacio de la derecha, la onda ya tiene más de una dirección. Tiene la dirección con la que venía, pero además ha doblado. Y acá también se ha como pegado a este pedazo de muro. O sea, contornea el obstáculo. Así lo voy a decir bien, hablando mal y pronto. La difracción se puede pensar como eso. Y este fenómeno ya no se puede explicar para partículas. Y lo que sí señalo, lo que sí recuerdo, que esto ustedes lo vieron en óptica, pero por ahí vieron tantas cuentas que es el problema de ver muchas cuentas, ¿no? Con uno le queda lo fundamental. Bueno, que se nota, es notable, el fenómeno es notable cuando la longitud de onda es del orden del tamaño de la abertura. Cuando es de ese orden se nota. O cuando la longitud de onda es mayor que el tamaño de la abertura, se nota más. Y esta difracción es consecuencia de la superposición, porque no sé si lo recuerdan, pero cuando el frente de onda llega acá, cada porción, cada punto de esta ranura se puede pensar como un emisor de ondas secundarias, y las ondas que salen de este lugar se superponen con las que sale de este, con la que sale de este, etc. Y la superposición de esas ondas es la que generan este dibujo. O sea, la que hacen que las ondas que venían en frente plano de repente salgan como ondas esféricas. Bueno, para que se note la difracción con la luz visible, claro, la abertura debería ser del orden de
5 10 milésimas de milímetro, porque la longitud de onda de la luz visible anda por ahí, ¿no? Pero claro, recordemos que el sonido también es una onda. Pero, profe, Sí, eso también se ve ese efecto cuando tenemos la abertura más grande, pero en los bordes, justo, ¿verdad? sí. También se ve ese efecto no tan notablemente, Claro. pero digamos en los bordes. A escala del borde, digamos. Claro, Sí. sí, ahí se ve bien para todo el... Claro, el pero no se, acá se ve, digamos, como en todo el espacio. Pero lo que vos decís es perfectamente correcto. Bueno, yo le decía que la difracción también ocurre para sonido, porque el sonido es una onda. Es longitudinal, pero sí, no deja de ser una onda. Entonces lo que pasa, claro, a tamaño, por ejemplo, si yo mando una onda sonora y tengo un muro, interrumpo, el muro es del, digamos, es del tamaño, la interrupción es del tamaño de más o menos de la longitud de onda de la onda sonora. Bueno, noto la difracción, de repente esta parte que es un poco lo que decías vos, esta parte que pega contra el muro es la que se va a desviar. Entonces va a aparecer onda en otra dirección. Por eso yo cuando acá hablo, estos dibujos los saqué de internet, por eso está el gato acá arriba, qué sé yo, no lo podía haber borrado también, pero lo dejé. Cuando yo emito sonido, bueno, el sonido se iba, pero de repente el muro logró desviarlo y por eso la otra persona que está acá me escucha, ¿no? Está bien, puede escucharme a través del muro, pero si el muro es perfectamente insonoro, no deja pasar nada del sonido, me va a escuchar por difracción. Entonces, en definitiva, si yo tengo una fuente que emite ondas y acá hay un muro, claro, si en vez de ondas esto fuesen partículas, como se ve acá, una fuente de partículas, y bueno, es muy difícil que acá abajo aparezcan partículas. Las partículas que aparecen van a estar en este cono, digamos, porque acá está el muro. Sí va a haber un rebote acá de partículas, o sea, sí va a haber una reflexión, puede haber una reflexión. Pero, vuelvo a repetir, es difícil que aparezcan partículas acá abajo. Pero en el caso de ondas, fíjense que puede la onda, de acuerdo a su longitud de onda, la característica del obstáculo, la cosa no es simple ahí, pero estamos como simplificando, puede hacer que yo vea luz más allá del obstáculo. Entonces la difracción sí es la que me va a permitir distinguir entre si se trata de una onda o se trata de una partícula. Bueno, pero acá viene la otra cosa en la que se inspiró Schrödinger. Si yo mando partículas a una ranura, como se ve acá, bueno, supongamos que acá se cae arena, y bueno, la arena pasa por acá y supongamos que acá abajo se registre dónde va cayendo la arena. Es muy difícil que un grano de arena aparezca acá. Generalmente toda la arena va a aparecer acá, con el mismo ancho que la ranura, digamos. En cambio, bueno, como dije antes, si yo mando ondas contra la ranura, si la ranura es más o menos del tamaño de la longitud de onda, va a haber una fuerte difracción.
Pero si las ondas son de menor longitud de onda, no va a haber tanta difracción. O sea, la luz de onda corta, digamos, corta en relación al tamaño de la ranura, le va a pasar lo mismo a esa luz o a esas ondas que lo que le pasa a las partículas en los experimentos de difracción, ¿no? Estoy hablando de experimentos de difracción. ¿Qué eran las cosas que se podían hacer? Recuerden que habíamos contado, cuando vimos Introducción a la Cuántica y la Relatividad, que Davison y Germer, creo que allá por el año 1927, si mal no recuerdo, habían logrado difractar electrones. Y eligieron el experimento de difracción justamente porque me permite distinguir onda de partículas. Entonces el experimento de difracción está bien, me permite distinguir, pero si las ondas son de muy corta longitud de onda, puedo llegar a confundirme a pensar que en realidad yo contra la ranura no estoy tirando ondas, sino que estoy tirando partículas. ¿Qué es lo que pasó en un momento con los rayos X? La gente no podía difractar los rayos X con ninguna ranura hecha a mano, ¿no? No sé si se acuerdan como que las ranuras muy chiquititas eran como un puntito en una placa, ¿no? O sea, uno lo hacía, no sé, pinchando algo sólido, muy finito, por ejemplo, una lámina de aluminio muy finita, la pinchaba con la aguja más finita que encuentre, de manera tal que la aguja no entre tanto, y entonces ahí lograba hacer un agujerito de un diámetro muy chiquitito, y entonces cuando pasa la luz por ahí veo una difracción, por más de que la vea muy pobre, ¿no? Pero claro, cuando los tipos mandaban rayos X, no hay que olvidar que los rayos X tienen una longitud más o menos, ¿no? Hablemos más o menos, 1000 veces más chica por lo menos la longitud de onda que la de la luz visible. Entonces, si yo tiro rayos X, o sea, ilumino la ranura con rayos X, en vez de obtener esto, y supongamos que acá pongo una placa fotográfica, si yo tiro luz, digo, bueno, la sombra en la placa fotográfica, la luz en la placa fotográfica que impacta en la placa fotográfica tiene más extensión que la ranura. Entonces, bueno, acá hubo difracción, o sea, lo que está entrando acá es una onda. Pero si yo tiro rayos X, que es muy parecido a esto, más corto que esto, o sea, algo como esto, digo, la luz que impacta la zona iluminada tiene casi el mismo diámetro que la ranura. Digo, esto puede ser partícula. Y es lo que pasaba con los rayos X. Mucha gente pensó que eran partículas, mucha gente pensó, bueno, hubo gente que no se da quiere, por eso lo llamó rayos X. Pero en algún momento dijeron, esto o es partícula o es onda, entonces vamos a hacer experimentos de difracción. Porque ya como comenté antes, refracción y reflexión, bueno, no tiene sentido, no me permite distinguir. Y bueno, hicieron experimento de refracción utilizando como ranura, ya lo había contado en Introducción a la Cuántica y Relatividad, utilizando como ranura la distancia entre dos iones de un cristal. Bueno, la distancia interiónica es del orden de la longitud de los rayos X.
donde la distancia interiónica se conocía por cuestiones de química, ¿no? Los químicos sabían más o menos cuál era el número de moléculas y estaban uniformemente distribuidas. El número de átomos que componía por centímetro cúbico, ¿no? Que componía el cristal, qué sé yo. Con eso uno podía calcular la distancia entre más o menos átomo y átomo. Bueno, otra vez el fenómeno de sombra y no sombra. O sea, si yo arrojo partículas ahora sobre un obstáculo que no es una ranura, digamos es el negativo de ese obstáculo, bueno, otra vez obtengo una sombra recta, digamos, llamémosla así, ¿no? Si yo tiro partículas, como se ve acá, y si tiro onda de longitud muy corta y más o menos también, hay un fenómeno de difracción que por ahí no se nota tanto, porque yo tiro luz de longitud de onda muy corta, pero si tiro luz de longitud de onda más larga, y no, claramente es distinto esto de esto. Acá no hay sombra. Acá el frente de onda llega más o menos a todas partes. Algunas partes llega con más intensidad que en otras partes, pero llega a todos lados. Entonces la idea que va viajando por la cabeza de Schrödinger es que, quizás el objeto, estamos hablando del electrón, recuerden que el electrón, Schrödinger hizo su teoría pensando en electrones, ¿no? Todavía no se había descubierto el zoológico de partículas que apareció bastante tiempo después, ¿no? Los muones, los neutrinos, qué sé yo. Todas las partículas que ahora andan dando vuelta por ahí, ¿no? Los omega. Hay como 200 cosas de partículas que andan dando vuelta. Está bien, que todas se explican a través de un modelo estándar, donde en el modelo estándar es un número finito de partículas que componen el resto de las partículas. Pero en ese momento pensábamos en electrones. Los electrones eran un corpúsculo porque así lo había determinado Thomson, que fue quien lo descubrió. Descubrió el electrón, no solamente lo descubrió, ¿no? Le dieron el premio Nobel porque lo descubrió, lo vio como algo localizado y además midió su relación carga sobre masa, ¿no? Pero Schrödinger, en su teoría, había una psi, que era la onda, ¿no? La famosa onda. Pero bueno, ahora se puede ver más o menos que si esa onda es de corta longitud de onda, en realidad uno también puede... se va a manifestar esa onda también como partícula. Pensemos en los experimentos de difracción, ¿no? Bueno, después se hicieron experimentos de difracción e interferencia, que ustedes ya también lo vieron, donde yo tiro luz, digamos, no por una ranura, sino por dos, o ondas por dos ranuras. Y bueno, va a haber lugares como acá, donde las ondas llegan en contrafase y uno va a ver una franja negra, o lugares donde llegan en fase y uno va a ver una franja brillante, ¿no? Como se ve acá, franja brillante, franja negra, franja brillante, franja negra. Esto, ni que decirlo, que se da claramente para ondas y ni por casualidad se da para partículas. Si yo arrojase arena por acá, y bueno, vería la arena concentrada enfrente a esta ranura y la otra arena que entra por esta ranura la vería concentrada frente a esta ranura sobre la pantalla, ¿no? Pero no vería zonas con arena sin arena, arena sin arena, ¿no? Eso no. Eso ya ustedes creo que lo recontra saben.
Pero otra vez, si uno mandase luz de muy corta longitud de onda, y como que todo este dibujo se concentra y se empieza a parecer al dibujo que uno lograría si tira arena por las dos ranuras. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a ver si sigo con este. Bueno, acá se ve la difracción en dos ranuras, ¿no? Si sigo con este power o cambio al otro. Bueno, sigo con este power. Bueno, acá se ve claramente si uno tira partículas, que es lo que pasa con partículas, se van acomodando acá o acá. Si uno tira ondas, pasa esto, en cambio, ¿no? Estamos hablando de tirar ahora ondas y partículas en dos ranuras, ¿no? Por ejemplo. ¿Y para qué? Bueno, vuelvo a repetir, para saber si lo que estoy tirando son ondas o partículas. Pero ¿cómo? Si el electrón es partícula. No, ahora no lo sé, porque recuerden que el electrón fue partícula en el experimento de Thomson, pero después en Davison-Germer apareció como una onda. Es más, después el hijo de Thomson, ya creo que le había contado la historia en Introducción a la Cuántica y la Relatividad, difracta otra vez electrones con otros experimentos diferentes al de Davison-Germer. Y entonces la paradoja es que a Thomson padre le dieron el premio Nobel por descubrir que el electrón era una partícula, mientras que a Thomson hijo le vuelven a dar el premio Nobel por descubrir que el electrón no era una partícula, era una onda. Entonces, después de todo eso, la gente en la cabeza ya tenía un problema bastante grande, ver exactamente de qué se trataba, poder distinguir, ¿eran ondas, eran partículas? Porque en la formulación de Schrödinger aparece una psi que corresponde a ondas, ¿cierto? Bueno, esto no importa, esto ya no importa, entonces vamos ahora al otro power, y ya muchas cosas las comenté. Quizás vuelvo a este dibujito. Donde otra vez yo tiro partículas. Bueno, supongamos que acá lleguen partículas y yo voy a ver este dibujo. Pero si en vez de partículas llegasen acá ondas de muy corta longitud de onda, también voy a ver más o menos este dibujo. Y no lo voy a ver si acá llegan luz de longitud de onda más larga, donde voy a ver otra vez franjas claras y franjas oscuras. Si yo voy acá a esta luz, acortando la longitud de onda de esta luz, voy a ver como que en realidad aparecerían como acá, más o menos como acá. No exactamente como acá, porque se va... Bueno, si uno tiene bien afinado el ojo, va a ver, o si uno agarra un microscopio, va a ver una cosa así de difracción, como se ve ahí. Pero vuelve a pasar lo que ya comenté más de una vez, que cuando la onda tiene longitud de onda muy corta, su comportamiento es parecido al de una partícula. Eso es lo que quiero dejar bien claro y asentado. O sea que en el gráfico de la izquierda tenemos longitudes de ondas pequeñas. Y en el gráfico de la derecha tenemos exactamente. En el de la derecha tenemos longitud de onda más grandes. Y vos fijate, si vos agarrás un papel, le haces dos agujeros grandes y lo iluminás con una lámpara y tenés la pieza oscura,
y la luz va a pasar por el papel y se va a proyectar en la pared dos luces, ¿no? Una por cada agujero, ¿no es cierto? En teoría sí, pero habría que hacer el experimento igual. Pero es claro eso, ¿no? O sea, si vos agarras el papel y haces pasar la luz, agujeros grandes, digo, ¿eh? Si vos haces pasar la luz y vos ves dos manchas de luz, una por cada agujero. Ahora, así como si vos iluminás algo, perdón, voy a acá. Así como si vos, no sé, tenés acá un objeto, qué sé yo, y lo iluminaste con una linterna, ¿no? Desde acá. Así. Y bueno, vas a ver en la pared, voy a intentar dibujar la pared acá. Vas a ver en la pared que toda esta... Pero la pucha. Que tenés toda una parte iluminada, que es donde llega la luz, que es esta zona. Y acá también. Y tenés una parte oscura, que es donde no llega la luz. Ahora, si vos este objeto lo haces muy pequeño, del tamaño de la longitud de onda de la luz, que no lo podés hacer en tu casa, o haces al revés, aumentás el tamaño de la longitud de onda, y esto ya no lo vas a ver acá zonas otra vez claras y oscuras. No vas a ver una sombra definida. O lo que te dije antes, al revés, ¿no? Si en vez de ser un obstáculo es un antiobstáculo, llamémoslo así, dos ranuras. Y bueno, si vos tenés dos ranuras así, pero esto me tiene podrido. Vamos a dejarlo ahí. Si vos tenés así y mandás luz, como dije antes, dos ranuras grandes, ¿no? Y acá tenés la pared. Y vas a ver una mancha de luz acá, frente a esta ranura, y otra mancha acá. No vas a ver más nada. Agarrás en un papel, hacele dos cachos agujero con el dedo, y fíjate, ponelo enfrente de la lámpara, fíjate en la pared que te da. Claro, claro, sí, sí. Ahora, si vos esto lo llevás, lo reducís todo al tamaño en longitud de onda, ahí te empiezan a aparecer franjas clara, oscura, clara, oscura, clara, oscura. O si haces al revés, ¿no? Si aumentás la longitud de onda de manera tal que los agujeros, los tamaños te queden del orden de la longitud de onda. Entonces el comportamiento de la luz se parece al de una partícula cuando la longitud de onda de la luz es muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que hizo o en qué pensó Schrödinger? Schrödinger notó algo. Lo que notó él es que, bueno, si vos usás, por ejemplo, lentes óptica geométrica, o si, bueno, no vamos a personalizar, si ustedes usan óptica geométrica, ustedes en óptica geométrica ¿utilizaron las leyes de Maxwell? Le pregunto. ¿Se acuerdan?
No, la ley de Snell. No, No. Claro. no. En óptica geométrica, ustedes utilizaron, como dijeron por ahí, la ley de Snell, porque dijeron, bueno, acá hay una lente, qué sé yo, la luz viene así, pero carajo. Igual recuerdo que el profe lo había mencionado igual. Sí, viene así, y bueno, y se desvía, qué sé yo. Y acá aplico la ley de Snell, qué sé yo. Pero la ley de Snell, la refracción, sirve también para partículas. O sea que esto, la óptica geométrica, y acá no hay ningún frente de onda. Yo podría pensar que esta es una partícula que viaja, cambia de velocidad y se desvía, por ende. Por el ejemplo del señor Newton. O sea que la óptica geométrica no utiliza ninguna ecuación de onda. En la óptica geométrica existe una ecuación que es de donde sale, que es esta que está acá, que se llama ecuación eiconal. Eiconos significa imagen. Que de esta fórmula sale la famosa ley que utilizan ustedes en la óptica geométrica, que es la ley del constructor de lentes, no me salía, que dice que 1 sobre el foco es 1 sobre S menos 1 sobre S', donde 1 sobre S era la distancia del objeto y S' era la distancia de la imagen. Bueno, si uno piensa en partículas, es la ley del constructor de lentes. Ahora uno dice, bueno, pasó el tiempo y dice, no, bueno, pero momento, existen las leyes de Maxwell, la luz es una onda. De las leyes de Maxwell se deduce esta ecuación de onda para la luz. Voy a poner esto en grande. Se deduce esta ecuación de onda para la luz. Y hubo gente, estoy hablando de gente que trabajó en óptica, que dijo, bueno, si en la óptica geométrica lo que hay es luz, y entonces tengo que poder de acá llegar a la óptica geométrica. Claro. Profe, Sí, sería como de las ecuaciones de Lorentz llegar a las de Galileo, una cosa así. claro, Por así. claro, exactamente. Ok. Ahí, llegar de las de Lorentz a la de Galileo, está clarísimo que es lo que hay que hacer. Tenés que bajar la velocidad y llegás inmediatamente. Acá la cosa no estaba tan clara, pero en la óptica ya estaba clara la cosa. Porque si uno, en vez de luz, a un lente le hacía llegar, bueno, por ejemplo, luz también, pero de frecuencia mucho más baja, o sea, longitud de onda mucho más larga. Si a un lente le hacía llegar eso, y la óptica geométrica tanto no valía. Yo no podía decir 1 sobre S menos 1 sobre S' es 1 sobre el foco. No podía aplicar eso de rayos que apliqué antes, ¿no? Que tengo por acá todavía en el dibujito. No podía decir esto. Ahora, la pregunta es, ¿alguien hizo el experimento mandando ondas de menos longitud de onda? De más longitud de onda contra la lente a ver qué pasaba. Sí, alguien lo hizo, y ese fue Hertz. Hertz agarró y mandó sobre lentes, pero no de vidrio, de parafina, lentes enormes de parafina, luz, pero de muy larga longitud de onda. Recuerden que la longitud de onda, la luz de longitud de onda chica se comporta como una partícula. La longitud de onda larga se comporta como una onda. Vamos a decir así,
hablando medio mal y pronto, ¿no? ¿Y qué hizo? Bueno, mandó sobre la lente y alguna refracción obtuvo, pero también obtuvo otros fenómenos que son característicos de las ondas y que no es simplemente una refracción, que uno podría explicar perfectamente suponiendo que lo que llega acá a la lente es solo onda, por decirlo así, ¿no? Que no tiene nada que ver con partículas, a eso me refiero. Entonces, con todo esto en la cabeza, bueno, si uno, vuelvo a repetir, si uno manda luz de longitud de onda en general más corta, o sea, más parecido a partícula, llega a esta ecuación que se llama eikonal, de donde un caso particular sale la fórmula del constructor de lentes. Entonces, en la óptica, uno podía pasar de onda a partícula. ¿Está bien? Donde, bueno, acá aparece el lambda de una longitud de onda. Voy a agrandar esto. Acá aparece el lambda. Uno dice, no, pero el lambda está asociado con la onda. Sí, pero vos otra vez en óptica geométrica sabés que llega onda a la lente, pero no usás un pito de la onda. ¿No es cierto? Vuelvo a repetir, uno puede usar que son partículas y chao. Bueno, uno también podría decir, son partículas que tienen asociadas una onda de longitud onda lambda. Bueno, eso es lo que empezó a circular por la cabeza de Schrödinger. Él dijo, yo hablaba del electrón como particular, hice una ecuación de onda, el electrón es una onda, pero por ahí, y de Broglie también lo pensó, en realidad es una partícula que tiene asociada una onda. Entonces acá en la óptica estaba la cosa más o menos cocinada, se sabía cómo hacer el pasaje de acá a acá. Es más, están los trabajos de óptica en los libros de óptica avanzada, donde están, uno sale las ecuaciones de onda de Maxwell y llega a la eikonal. Eso está. Resulta que el señor Schrödinger vio una tremenda analogía entre la ecuación eikonal y esta ecuación que ustedes ya saben que es la de Hamilton-Jacobi, ¿no? Uno dice, ¿y dónde está acá la similitud entre esto y esto? Bueno, la similitud está. Yo me parece que acá no la volví a poner, no la puse, pero la similitud está. ¿Por qué? Porque la energía, la ecuación de Hamilton-Jacobi, seguramente ustedes la vieron en mecánica lagrangiana. Si no la vieron en mecánica lagrangiana, no importa, pero es una ecuación que rige la mecánica clásica, donde E es la energía total de la partícula, B, como siempre, su energía potencial, y esta S se llama la función principal de Hamilton. No viene al caso, no importa. Pero acá, en esta ecuación de Hamilton-Jacobi, o en la formulación de Hamilton-Jacobi, también existen como una especie de ondas, que son ondas de acción. Estoy hablando de la acción, la integral del lagrangiano. No sé si ustedes vieron algo de eso. Pero bueno, no importa. O sea, en la mecánica de Hamilton-Jacobi es donde aparece algo de onda, onda de acción,
en una mecánica que en principio habla de partículas, ¿no? Ahora, ¿por qué uno dice que esto, qué tiene de parecido esto con esto? Bueno, ahora lo voy a comentar y capaz que hago la cuenta o se la dejo para que la hagan ustedes. Si a la energía total, le saco la energía potencial, si hago eso me queda la energía cinética, ¿no? Que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea que este término, primero lo comento así en el aire, este término que está acá es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, la velocidad uno la puede ligar, o sea que acá si hago la cuenta me queda la masa al cuadrado por la velocidad al cuadrado, ¿no? Y ahora la velocidad uno la puede ligar ¿con qué? Con la longitud de onda de Broglie. Porque sabemos que la longitud de onda de Broglie es h sobre mv. Bueno, ahora si quieren lo escribo eso. Es h sobre mv. Bueno, quizás conviene escribirlo ahora, para no hablar en el aire. Vamos a poner un escape a esto. Vamos a poner acá un... Vamos a agarrar esta y vamos a comentarlo, a empezar a escribir lo que dijimos. O sea, esto es energía cinética, es decir, es, como dije recién, un medio de la masa, la masa por el cuadrado de la velocidad. Y está multiplicado por 2m. Así que acá en definitiva me queda m cuadrado por b cuadrado. A ver si lo puedo poner. Bueno. M cuadrado, o sea, m por b todo al cuadrado, ¿no? M por b todo al cuadrado. Profe, ¿puedo usar los atajos del teclado? Con el... con la sí. flechita para arriba, la que es del exponente normal, y con el guión bajo. Pero eso es en el editor de ecuaciones. Sí. Ah, bueno, yo igual soy con eso y espacio. Ah. Con el botoncito del exponente más el espacio, ahí se arma el exponente. Ah, yo igual soy medio bruto con todo esto. Y acá, claro, m por b es p. O sea que acá me quedaría p cuadrado. Bueno, yo voy a seguir así porque soy medio brutazo. P cuadrado. Ahora recuerden la hipótesis de Broglie. No Schrödinger, sino de Broglie. De Broglie dijo que el lambda de la longitud de onda de esa onda que tiene asociada la partícula, vamos a poner así el lambda de Broglie, pero es h sobre p, ¿no? O sea que me queda así h sobre p. Bueno, quiere decir que me parece que hay un eco acá, ¿no? A ver si es de mi parlante o no.
Quiere decir que No, Shanti me parece que tenés el abierto, entonces rebota y vuelve. me parece que hay un micrófono abierto, ¿no? Perdón. No, No está sé qué bien. pasó. Si yo de acá despejo P, Naranja. si yo de acá despejo P, me queda que P es H sobre lambda. O sea que esto que está acá se va a escribir como... Bueno, H cuadrado sobre lambda cuadrado. Entonces vamos a poner acá H cuadrado sobre el lambda de Broglie al cuadrado. Pero cuerno. Tengo que poner acá esto. Bueno, que vamos a hacer un poco de paciencia. Y bueno, fíjense entonces que ahora tengo por un lado esta ecuación y acá voy a poner lo que encontré acá. H cuadrado sobre lambda cuadrado. Y ahí sí se parece, ¿no? Ahí sí se parece. Algo al, bueno, una constante y la longitud onda al cuadrado, la que asoció de Broglie a una partícula. Y esta phi es la fase, y esto en el formalismo de Hamilton-Jacobi también es la fase de esas ondas de acción. Bueno, no quiero entrar mucho en detalle porque si no lo vieron eso, pero es la fase de esas ondas de acción. Entonces, esto tenía en la cabeza, esto es lo que miró Schrödinger, y él dijo, bueno, acá existe una ecuación de onda, y si yo tomo el límite tendiendo a cero, encuentro la luz como partícula. Acá encuentro las partículas de la vida normal, o sea, los objetos. Pero mirando esto quiere decir que entonces yo acá podría llegar a encontrar una ecuación de ondas de la mecánica que tomando el límite tendiendo a cero, que es cuando las ondas se parecen a las partículas, aparezca la ecuación de Hamilton-Jacobi. La ecuación de Hamilton-Jacobi es equivalente a la de Newton, para desmistificar, digamos. Es otro formalismo de la mecánica, como el lagrangiano o el hamiltoniano, ¿no? Pero son todas equivalentes, digamos, ¿no? Porque son todas mecánica clásica. Entonces, en eso fue lo que pensó Schrödinger. Dijo, tiene que haber algo acá que cuando yo tome el límite tendiendo a cero aparezca la ecuación de Hamilton-Jacobi. Y ese es su trabajo, su gran trabajo, que está del año 1926, está publicado. Yo creo que lo tengo, pero no lo encontré. Tengo que buscarlo en algún disco rígido y si no lo bajaré, creo que se puede bajar. Está su trabajo de premio Nobel. Él de alguna manera hizo el camino inverso, salió de acá y llegó acá arriba. Y llegó a lo que ustedes hoy en día conocen como ecuación de Hamilton-Jacobi. Ecuación de Schrödinger, digo. A la cual nosotros no llegamos así de esta forma, ni por casualidad. Nosotros a la ecuación de Schrödinger llegamos de otra manera totalmente distinta, suponiendo que la energía, bueno, es la energía cinética, ¿no? P cuadrado sobre 2m, ¿dónde estás?
Esto es la energía cinética. P cuadrado sobre 2m es otra manera de escribir un medio de masa por velocidad al cuadrado, más la energía potencial, y que eso es la energía. Después hicimos, bueno, si esto es cierto, multiplicamos acá por una cosa que se llama función de onda, por la psi. Multiplicamos por la psi. Y bueno, quiere decir que eso es lo mismo que psi, ¿no? Si de los dos miembros tengo que encontrar la misma historieta. Y ahora dónde no está la psi acá. Y después, para encontrar la ecuación de Schrödinger, dijimos, bueno, valen unas relaciones de correspondencia donde en vez de P cuadrado en mecánica cuántica es el operador P cuadrado. Y el operador P cuadrado es menos h barra cuadrado, segunda derivada respecto de x dos veces. Entonces, en vez de poner esto, yo ponía menos h barra cuadrado, segunda derivada respecto de x dos veces. Y acá el operador de B es B por. Y bueno, y ya está, encontraba la ecuación de Hamilton, la tengo en Hamilton-Jacobi, era la ecuación de Schrödinger, que era menos h barra cuadrado sobre 2m, segunda derivada respecto de x dos veces, más b, todo aplicado contra psi, es e aplicado contra psi. O sea, no, lo dedujimos de una manera totalmente distinta a lo que lo dedujo Schrödinger. Pero quería comentarla porque, bueno, ya que estamos analizando los fundamentos de la mecánica cuántica y estas cosas de interpretación, hoy estamos analizando qué pasa con la función de onda. ¿Existe la función de onda? En el sentido de decir, ¿existen las partículas o en la vida son todas ondas? De más longitud de onda o menos longitud de onda. Porque ya vimos que las ondas de longitud de onda muy cortita se comportan como las partículas. Bueno, entonces siguiendo con esto, la gente empezó a hacer experimentos donde se mostraba, por un lado, el comportamiento de la luz como onda y de las partículas como ondas, y otros experimentos donde al revés demostraban como partículas, y otros experimentos donde aparecía un comportamiento dual. Entonces, primero, si uno revisa los experimentos que muestran el comportamiento ondulatorio de la materia, bueno, ya de eso ya hablamos. Hubo varios. El de Thomson con el electrón, por el cual recibió el premio Nobel en 1906, que era una partícula cargada, y no lo puse acá. Y el de Thomson hijo, en 1927, si mal no recuerdo, 28, donde demostró que en realidad el electrón era una onda. Después estuvo el experimento muy famoso, acá no lo puse, de Davison y Germer. Hubo otro experimento de Davison y Thomson que justamente logra difractar electrones, pero no como hizo Davison y Germer. Recuerden que Davison y Germer mandaron electrones que rebotaron contra un cristal de níquel. Ese cristal de níquel se comportaba como una red de difracción por reflexión. No, acá hubo un pasaje de electrones
a través de ranuras, que como lo comenté antes, en realidad eran, las ranuras era la distancia entre átomo y átomo, átomos que formaban finísimas láminas metálicas, ¿no? Los electrones eran acelerados a esta diferencia de potencial, con eso uno lograba atribuirles una longitud de onda. Recordemos, voy atrás, recordemos que la longitud de onda de una partícula yo la puedo manejar controlando la masa por la velocidad. Bueno, la masa del electrón no la controlo porque es la masa del electrón, pero puedo cambiar la velocidad. Si yo aumento la velocidad del electrón, la longitud de onda del electrón, como onda, disminuye. Entonces ellos, manejando el potencial de aceleración, manejaban la longitud de onda, y esa longitud de onda la hacían coincidir para que se note el efecto de difracción con la distancia entre iones de la lámina metálica. La distancia entre iones sería como decir el ancho de la ranura. Y bueno, y con este experimento logran mostrar muy claramente que el electrón era una onda. El hijo de Thomson, ¿no? El padre de Thomson, había mostrado en 1906 que el electrón era una partícula, ¿no? Después vinieron otros experimentos, Sten y Sterman, que logra difractar átomos de helio en cristales de fluoruro de litio. Fíjense, ya no electrones, ¿no? Porque uno puede pensar, pero el electrón es materia. ¿Qué sé yo? Yo pensaría seguro que el átomo ya sí es materia, un átomo. Pero un electrón, bueno, qué sé yo, no sé. Uno podría pensar que no lo es. Porque para nosotros lo que tenemos entendido en esa época por materia era algo, átomos por lo menos, ¿no? Bueno, entonces en 1930 se logra difractar átomos. Hubo un momento donde estaba la fiebre de la difracción. Todo el mundo empezó a querer difractar de todo, fundamentalmente partículas para demostrar que las partículas tienen un comportamiento como ondas. En 1950, bueno, se difractan neutrones. En el 61 se difractan otra vez electrones, pero a través de rendijas, fabricadas, digamos, no rendijas que eran, bueno, que es que uno hacía pasar los electrones por adentro un metal, y bueno, como el metal tiene iones, esos iones interrumpen el pasaje, y el espacio entre ion e ion sería como la ranura por donde pasa. No, acá eran rendijas. Fíjense, año 91, o sea, ayer, ¿no? Se logra difractar átomos de helio a través de rendijas. Fíjense, año 2002, hace 2 minutos atrás. Se difractan sustancias que se llaman fullerenos, que son como pelotas de átomos de carbono. Creo que un fullereno está compuesto por 70 átomos de carbono. Eso ya sí es materia, ¿no? Recontra materia. Y se logra difractar haciéndolo pasar por rendijas. También, rendijas ahora sí, ¿no? En el 2002 y en el 91 también, estas rendijas fueron hechas con lo que ahora sería nanotecnología, ¿no? O sea, rendijas físicas, ¿no? Y esta persona de la Universidad de Viena logra difractar moléculas que eran 4 veces más grandes que los fullerenos, que eran los, bueno, azobencenos.
Habría que preguntarle a un químico exactamente qué es eso. Pero a ver, si el fullereno era 70 átomos de carbono, bueno, ya eso no cabe duda de que eso es materia, ¿no? Y esto encima era 4 veces más grande. O sea que hasta la materia más grande tiene algún comportamiento de onda porque se difracta. Ah, bueno, y la cosa siguió, perdón. Bueno, no, acá hay dos trabajos publicados en estas revistas. Fíjense, uno del 2009 y el otro del 2012, donde se hace interferencia ya no con electrones, sino con clúster de moléculas, ¿no? Impresionante. Bueno, este es otro trabajo anterior, donde se ve qué es lo que pasa cuando los neutrones atraviesan las rendijas, ¿no? Que aparece como un patrón de interferencia. Bueno, yo puse estos trabajos acá porque ustedes pueden buscarlos y verlos en la revista, cómo hicieron el experimento, ¿no? Ya en 2002 y 2009 también esos experimentos, obviamente con toda la tecnología del mundo. Bueno, ya falta poquito. Bueno, creo que ahí terminó. Entonces, lo que hasta ahora tenemos es que había claramente experimentos, por un lado, que mostraban a las partículas como ondas, si uno piensa en estos experimentos de difracción, y entonces se entiende o se entendería que esa famosa función de onda, esa psi que aparece en la ecuación de Schrödinger, está describiendo a la materia, que ahora la materia es onda. ¿Está bien? Con estos experimentos, digo, ¿no? Pero claro, hay un problema. Como siempre acá va a haber un problema. Si uno piensa en la regla de Max Born, que identificaba a esa onda no como una onda de materia, porque además si uno piensa en una onda de materia, bueno, uno podría preguntarse qué es lo que ondula ahí, ¿no? ¿Qué es lo que viaja deformándose, ¿no? En una onda de materia. ¿Qué sé yo? En una onda de sonido lo que ondula es la presión del aire o la densidad del aire. En una onda electromagnética lo que ondula, qué sé yo, la intensidad del campo eléctrico y la del campo magnético. En una onda sobre un medio que se deforma, lo que ondula, lo que va viajando es la densidad del medio, ¿no? Como en el caso del sonido, ¿no? El sonido se produce en un material deformable, en el aire, qué sé yo. Y ahí lo que ondula está claro. Pero en la materia, ¿qué ondularía? No ondula la densidad, porque eso sería una onda de sonido. Entonces, ¿qué es lo que ondula? Entonces ahí hay un problema, ¿no? No se me había ocurrido esa pregunta. ¿Cómo? Qué buena pregunta, no se me había ocurrido.
sea, lo ¿Viste? pensaba así como el dibujito de la diapositiva anterior, como la onda, pero dije, bueno, pero, uy, ¿qué es lo que ondula? ¿Qué es lo que ondula, no? Entonces acá por hoy, porque bueno, ya son las 9 y arrancamos. Hoy fue accidentado el arranque. Entonces ya acá tenemos varios problemitas. Estamos mirando la mecánica cuántica, estamos mirando solamente una partecita de la mecánica cuántica, que es la psi. Después vamos a mirar, pero tenemos otras clases más con la psi. Pero después vamos a mirar otro problema que aparece en la mecánica cuántica, un poco más cuentero es el otro problema. Pero yo quería arrancar por algo no tan cuentero, algo que se pueda ver con los dedos, que uno le pueda contar a otra persona. Por un lado, la onda se comporta cuando es de longitud de onda corta como si fuera una partícula. Eso es por un lado. En la ecuación de Schrödinger aparece la onda. Y uno podría pensar, bueno, entonces la materia, dejémonos de joder, no es partícula, existen las ondas. Y una partícula es una onda de longitud de onda muy corta. Pero no es eso lo que dijo Max Born. Y guarda que que los experimentos también le dan la razón a Max Born. Que él dijo, no, la onda, eso es una onda de probabilidad, no tiene nada que ver con la materia, es un artilugio matemático. Es probabilidad, flaco, no. ¿Qué materia? Donde tenés la máxima amplitud de la onda, ahí tenés la mayor probabilidad de que la partícula aparezca ahí. Pero por otro lado tenés estos experimentos que muestran, bueno, que la materia puede ser onda, pero por otro lado tenés esto, es decir, bueno, si es onda, ¿qué cuerno ondula? O sea que la cosa se muerde la cola, ¿no? Ya empiezan los enrosques. Y van a seguir estos enrosques, porque todavía hoy en día no hay una, ¿cómo se podría decir? No, está mal dicho, interpretación, una ontología de esto. O sea, ontología es la pregunta de ¿qué es lo que hay ahí? ¿Cuál es el objeto? Si vamos a decir que estudia la mecánica clásica, la mecánica clásica estudia una piedra, un objeto concreto, que está bien localizado, no hay duda de eso. Pero acá que estamos, ya arrancamos con problemas. La ecuación de Schrödinger anda bárbaro, pero ¿qué estamos estudiando? ¿Qué tipo de objeto estamos estudiando? Vuelvo a repetir, hubo gente que dijo, dejate de joder, y eso duró muchos años, hasta que la tecnología avanzó y ahora se pueden hacer experimentos más refinados. Hubo gente que dijo, como Richard Feynman, dejate de joder y calculá. Callate y calculá, ¿no? La mecánica cuántica siguió avanzando con el callate y calculá, ojo. Llegamos a la cuántica relativista, o sea, las teorías cuánticas de campo, que son cosas extremadamente matemáticas, que ya ahí se pierde toda noción de lo que del objeto, ¿no? Se pierde toda noción. Pero que eso funciona con una precisión espantosa. Cuando digo espantosa, digo que predice el momento magnético del electrón, le pega hasta en la cifra decimal número 20. O sea, precisión espantosa. Ahora, es eso de precisión espantosa, las teorías cuánticas de campo, que mezclan relatividad con cuántica, se apoyan en la cuántica. Pero nosotros todavía estamos con la cuántica medio en pañales en cuanto a la interpretación, no en cuanto al cálculo, ¿no? Uno hace la ecuación de Schrödinger, encuentra los niveles de energía, encuentra las probabilidades, hace el experimento y le pega, pero con una precisión tremenda. Ahora, ¿qué es lo que pasó por ahí, flaco? ¿Una onda, una partícula, una partonda, una ondícula? No sé. Bueno. La clase que viene vamos a seguir con esto, con algunos experimentos más.
para que vean cuán de complicada es la cosa, ¿no? Y después que terminemos con la ecuación de onda para que nos aseguremos de que en realidad no entendemos nada, vamos a tomar otro problema que aparece en la mecánica cuántica, y ya creo que con ese problema vamos a terminar, porque que lo dejé para después, porque es más ahí aparece un poco más el tema de las cuentas, pero también hay cosas que vamos a tratar, como siempre. A mí me gusta tratar de ver las cosas un poco con los dedos y sin tantas cuentas, porque si uno lo entiende con los dedos, pues puede hacer la cuenta, sentarse y tratar de ver a dónde va. Ahora, si uno no entiende nada, no sé qué cuenta va a hacer, ¿no? O sea, Schrödinger tenía claro que los ópticos pasaron de la onda a la partícula. O sea, de la onda a la óptica geométrica. Y él dijo, tiene que haber algún camino parecido acá, porque la ecuación de Hamilton-Jacobi es muy parecida a la de estos tipos. Tengo que poder ir para atrás y encontrar la ecuación de onda que necesito. Fue así como fue el tema. Después, claro, se dio cuenta que todo eso, por la interpretación de lo que era una onda, etcétera, etcétera, no tenía tanto sentido, porque estaba esto que yo les digo, es una onda de materia que ondula. Por otro lado, Max Planck daba otra cosa que funcionaba bárbaro. Entonces, ahí creo que fue cuando Schrödinger se dedicó a la biología. Quedó inconforme con su ecuación de ondas. Bueno, espero no haberlos aburrido. Vamos a detener aquí la grabación, y porque bueno, di los 2 power, que era lo que quería dar, y la clase que viene daremos otros 2, y nada, seguiremos así hasta donde podamos. Detenemos aquí.